Las entrevistas, los debates, la opinión y toda la actualidad jurídica la puedes escuchar en Voces del Derecho. Programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora, CES Radio. Cordial saludo a todos los oyentes que nos acompañan hoy en Voces del Derecho, proyecto realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES, que cuenta con los pregrados de Derecho y Geopolítica. Facultad que se encuentra en proceso de acreditación en alta calidad, así como por su emisora en Internet, CES Radio. Mi nombre es José David Arenas, docente de la universidad, y es un placer compartir este espacio con ustedes. En el programa presentaremos pensamientos y resultados de investigaciones sobre problemas jurídicos. Voces del Derecho se transmite todos los lunes a las 8 de la noche por CES Radio, y no sería viable su realización sin la valiosa ayuda de la Oficina de Proyección Corporativa de la Universidad, por lo que agradecemos especialmente a Adriana Urrego, David Bentham y María Camila Rengifo. Si desean escuchar el programa fuera de la hora indicada, ingresen a los archivos de audio que están alojados en la página de la emisora, radio.ces.edu.co. Recuerdo a todos nuestros oyentes que a través de las redes sociales también pueden participar en el programa. En Facebook pueden buscarnos como CES Radio y en Twitter seguir la cuenta @CES_radio. En estos espacios pueden sugerirnos temáticas y participar en el tema del día. Las opiniones expresadas en el programa son enteramente personales de cada uno de los invitados, así como del entrevistador o los entrevistadores, y no constituyen línea institucional de la Universidad CES o de las empresas a las que estén vinculados los invitados o las universidades a las que ellos estén vinculados. Precisamente el día de hoy vamos a estar hablando de un tema de actualidad e interés, especialmente en derecho privado, y es las nuevas tendencias del contrato en el derecho extranjero. Para ello tenemos como coentrevistador al profesor Diego Buitrago. Diego, bienvenido otra vez al programa. José David, muchas gracias. Hace rato no venía por acá y es un placer estar nuevamente en Voces del Derecho. Me agrada mucho estar con Diego porque tenemos una invitada muy encantadora que la presentación sería muy extensa si vamos a hablar de todos los éxitos y los logros, las publicaciones y los proyectos que maneja la profesora. Entonces yo voy a intentar ser como bastante concreto en esa presentación como para no incurrir en excesos. Tenemos como invitada a la aspirante a doctora María Claudia Solarte Vázquez, quien es abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana, quien tiene formación como titulada en LM del International Business Transaction American University Washington College of Law, quien, como lo advertía, es candidata a doctora de la Universidad de Tallinn en Estonia. Para quienes no conozcan de los oyentes, el país de Estonia es un país báltico que hizo parte de la esfera de naciones dominadas por la Unión de Estados Socialistas Soviéticos, hoy en día un país emancipado en Europa, cerca de esa esfera de competencia, de influencia rusa. Entonces tenemos una profesora que se ha movido a otras partes del mundo, quien tiene muchos proyectos de investigación y muchas publicaciones, que ha trabajado principalmente en asuntos relacionados con derechos digitales en Internet y gobernanza digital, propiedad intelectual, alternativas a la resolución de disputas. Ha prestado servicios en asesorías y ha llevado a cabo investigaciones en temas de autorregulación, comercio electrónico, educación tecnológica para abogados, informática legal, en investigación, desarrollo, en temas de innovación, en asuntos legales, en políticas de innovación, etcétera. Pues como podemos ver, tiene una formación bastante fuerte y un conocimiento del extranjero bastante interesante, y ahorita le vamos a hacer algunas preguntas sobre su vida y sobre el camino que recorrió para llegar a Estonia. Entonces, bienvenida, profesora María. Disculpe la extensa presentación, pero la hoja de vida me tocaba resumirla de alguna manera. Sí, de alguna manera, muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí, poder hablar con ustedes y participar de este programa, a ver cómo nos va. Una autoridad en esto que llaman las nuevas tecnologías y las nuevas tendencias del derecho. Y como José David lo decía, pues la República Estonia se encuentra en el Mar Báltico, es miembro de la Unión Europea desde el año 2004, tiene una
una población de 1.363.000 habitantes, 70% población urbana y 30% población rural. Pues maravilloso uno poder estar en Estonia. Y hay un dato que María Claudia me contó en la oportunidad anterior que estuvo aquí con el decano de Derecho de la Universidad de Tallinn, de donde viene María Claudia, y es que uno de los programas, digamos, más interesantes que hay en el mundo informático, que es Skype, es precisamente de Estonia. Sí, exactamente. Háblenos un poquitico de Estonia como para empezar y pues matizamos un poquitico el tema jurídico, porque siempre es interesante tener a alguien de un país que no conocemos ni tenemos como referente. A ver, ¿por dónde empezamos? Es un país chiquitico, pero es que hay tanto que decir de Estonia. Creo que lo que más nos puede interesar es aprender de una experiencia pues que podríamos usar como referentes nosotros, como es un país impresionantemente capaz de generar innovación, pero no lo estamos haciendo. Ellos son 1.3 millones de habitantes. Una tercera parte de esa población no es ni siquiera Estonia, es rusa, ¿cierto? Inmigrantes. Han manejado una historia dificilísima, porque han pertenecido a muchos imperios. Le han pertenecido a Dinamarca, le han pertenecido a Suecia, le han pertenecido al imperio ruso antes de la Unión Soviética y fueron ocupados por la Unión Soviética, pues por esa revolución socialista. Y sin embargo han resurgido. Llevan 20 años de reindependencia. Pues ellos le dicen que reganaron su independencia porque fueron independientes en los principios del siglo pasado, unos 30 años, y se han posicionado en el mundo como el país más avanzado en términos de, sobre todo, gobierno digital, pero eso tenía una cantidad de precondiciones, y era que un día cualquiera, en 1991, cuando se hicieron independientes y no tenían absolutamente nada de tecnología, le apostaron todo a eso, y las personas que tenían 90 años, 80 años y estaban sentadas prestando servicios arcaicos en cualquier tipo de institución, se vieron enfrentadas a un computador y tuvieron que aprender. Entonces aprendió la persona de 80 años y aprendió la persona que estaba entrando a un grado de independencia tal pues que le permitiera manipular un computador. O sea, un niño te estaba comentando antes, de 5 o 6 años, ya tiene la suficiencia que cualquier persona pudiera tener aquí. Entonces es impresionante, o sea, se tuvieron que enfrentar a eso, apostaron a eso. Es un país absolutamente hermoso, lleno de recursos naturales, pero básicamente le apostaron al servicio, ¿cierto? A los servicios, y a servicios que los posicionan en el mundo pues de una manera auténtica y única, y esa es. Hay una parte muy interesante que quizás nos une a los tres que estamos en este momento en esta entrevista. José David, que trabaja todo el tema de derecho de imagen y contratación, sí, además. María Claudia, pues que todo su trabajo digital, de gobierno de Internet, comercio electrónico. Especialmente innovación, Diego, así me gusta innovación. Innovar, irse por donde podamos entrar muy como bien. abogados, porque es que somos los últimos en dar ese paso a allá la voy, innovación. allá quiero llegar. Y yo por mi parte que trabajo todo el tema de derecho informático, seguridad jurídica de la información y protección de datos, ese tema que plantea... Y discursos de género también, ¿no? Dejemos eso aparte, José, dejemos eso aparte, que es un tema innovador. que me está cobrando muy duro. Discursos de género. Pero mire, consultando precisamente sobre Estonia, pues para poder hablar con María Claudia, el parking se paga a través del teléfono móvil. Hace 3 años. Y nosotros aquí todavía tenemos unas discusiones grandes en el derecho privado, José David, de si esos documentos electrónicos tienen o no tienen validez, si esos contratos electrónicos, digitales, no sé cómo llamarlos, tienen o no tienen validez, porque nuestro derecho, y lo acaba de decir María Claudia, nuestro derecho todavía está pensando si llega a ese mundo de la innovación y a ese mundo de la tecnología, y nos ha tocado pues abrir camino a muchos de los que estamos experimentando en esto. Los ámbitos o las disciplinas que no innovan se mueren. La única que ha permanecido es pues sin ninguna afectación, o aparentemente sin ninguna afectación, es el derecho. A mí me parece triste porque es que hay muchísimas oportunidades de innovación. También lo comentamos alguna vez, o hoy te lo comenté. ¿Por qué no convertimos el derecho en un servicio? Un servicio como ofrecemos, por ejemplo, un servicio financiero, un objeto de asociación, ¿cierto?
un objeto de vínculo, no como esa sin características de defensa o de antagonismo, o de pugnacidad, ¿cierto? Pero como dije antes, hay precondiciones. ¿Y qué pasó en Estonia? Que es que le apostaron todo a eso y se vinculó la persona de 80 años y vincularon a los niños de 5 años. O sea, las personas tienen que estar listas, al menos dispuestas, a entrar en ese rollo y empezar a hacer todo lo posible por estar al día, ¿cierto? Por aprender, por no atemorizarse. Es que a mí me pareció muy impresionante cuando yo ya había vivido en Estonia unos 7 u 8 años y nos fuimos para España. España, Unión Europea, pues de todas maneras es de avanzada, llevan la Unión Europea tanto tiempo en ese momento, apenas acaba de entrar a la Unión Europea Estonia, lleva un año allí. Y cuando llegamos al colegio de mis hijos, les dije a los padres de familia, ¿por qué no hacemos un grupo en Facebook para que pues nos comuniquemos, para que hagamos cosas juntos? Y las señoras me dijeron, no, pues más bien por correo electrónico y le escribes por favor a mi marido, que él ya me imprime el correo y me avisa qué pasó. Y yo, ¿cómo? Pues una persona no es lo suficientemente independiente como para tener su correo electrónico, pues esa situación de escribirle a mi marido que él me imprime el correo electrónico y después me lo lee, pues es que ni siquiera pasó en Estonia. Es como la falta de apoderamiento, se dice, pues como como la falta de confianza en sí mismos o confianza en los sistemas, que los sistemas son inertes, los sistemas no nos hacen nada, la tecnología no nos dificulta la vida, no la podría facilitar y eso depende como de nuestras competencias. Mejorar la vida a través de la tecnología es una cuestión de competencia y de riesgo, pues de tomar ese riesgo y confiar en que nos va bien. Entonces, bueno, esto es muy anecdótico, es una cuestión pues mínima, pero eso refleja como la sensación que uno tiene cuando sale de Estonia al resto del mundo, ¿cierto? Como os decía, los parqueaderos, pagar con el teléfono, nosotros todo lo hacemos por teléfono, tenemos la identidad en el teléfono, podemos hacerlo todo desde el teléfono porque esto está en algorítmico ahí programado. Y además me dijiste que Estonia estaba ubicado, no sé, bueno, Estonia está en Second Life, no me acuerdo desde dónde, tiene una embajada en Second Life. Pues hace no sé cuánto, es que no sé ni siquiera si Second Life todavía opera, pero abrió una embajada allá, no es el único país, pero fue uno de los primeros. Y muy recientemente empezó a ofrecer la residencia electrónica, o sea que si por ejemplo a vos te interesa aplicar a una residencia Estonia electrónica, te cuesta 50 euros y te dan una tarjeta de identidad Estonia con un chip con el que te sirve de identificar como una cédula de ciudadana, pero todo es electrónico y puedes hacer transacciones, firmas electrónicas con eso, es como criptografía. Bueno, eso ya me genera a mí un montón de preguntas que no había calculado que podían caber y era... José, o sea, ¿puede haber una especie de offshore? Estamos... Está mi chip de identificación. ¿Me permite? Claro. Estamos impactados porque es que José y yo hablamos a veces de estos temas y postulamos como el contrato electrónico, pero es que ya estamos aquí a una dimensión mucho mayor de lo que hemos pensado. Estonia está en José, cloud, pues en cualquier parte. Estamos en una dimensión mucho mayor de lo que nosotros hemos quizás planteado desde el derecho. Ellos solucionaron su problema de tamaño, 1.3 millones de habitantes en un espacio que tal vez era Córdoba con un Atlántico, entonces diminuto, y se sentían muy poco poderosos estando ubicados precisamente al lado de Rusia después de semejantes ocupaciones y para competir con una Alemania en la Unión Europea, pues con tan pocos habitantes y con tan poca influencia, que es que quién sabe, Estonia casi nadie. Ahora sí. Y ahí me surge esta duda con respecto al tema de la residencia electrónica. Si una persona, por ejemplo, que está domiciliada en Colombia, saca una residencia electrónica en Estonia, ¿qué efectos, por ejemplo, desde el punto de vista del derecho privado de Estonia, frente a la celebración de contratos y demás, supongámonos que varias personas que hacen parte de distintos países tienen residencia electrónica allá y electrónicamente celebran un contrato que quieren localizar allá, ¿el derecho estonio lo permite? Claro, pero la cuestión es de reconocimiento. La firma electrónica y toda la criptografía asociada a la seguridad relacional, contractual o de interacción que está pues codificada o concentrada en ese chip que te acabo de mostrar, requiere que un país, un sistema jurídico lo reconozca. Esto pues yo creo que va a haber un reconocimiento muy rápido en la Unión Europea. No solo porque, como les dije, Estonia está muy posicionado, sino porque es que lo exige el digital market, pues el mercado único digital. El hecho de que si se establecieron
libertades en la Unión Europea como la libre circulación de personas, de bienes, de servicios y de dinero, pues hay que efectivizarlo de alguna forma, ¿cierto? Para que la gente tenga confianza, y esta es la forma. Esta es una manera muy barata de hacerlo, muy eficiente. Entonces, en Europa no va a haber problema. Yo creo que en Europa no va a haber ningún problema. Creo que suscribieron un acuerdo con Finlandia y no estoy muy segura, pero estaban en conversaciones con Letonia. Es posible que yo me haya perdido como de esa evolución jurídica y que ya se haya hecho. Entonces no hay ningún problema, uno simplemente firma los contratos. Es decir, uno descarga las aplicaciones o el software en el computador, hace la firma digital, conectando tu cédula o tu identificación al computador con un lector de tarjeta y listo. Eso ya es todo, es absolutamente todo. O sea, se deshace uno de la intermediación estatal de una manera, pues que los notarios no se necesitan prácticamente, ¿cierto? Es una simplificación de la transacción. Excelente. Esto es un cambio y qué bueno que sea el tema de esta entrevista. Es un cambio completo en el paradigma jurídico local de Colombia. Hacia dónde vamos, y más que hacia dónde vamos es ya en dónde estamos, en ese tipo de relacionamiento virtual en donde el papel, los contratos papel, la firma manuscrita, digamos, está pasando a otro nivel. No digamos que desaparece, pero está pasando a otro nivel. No sé, José, si empezamos entonces ya a meternos en materia con el tema de contratos, como para poder advertir esa evolución del contrato papel, del contrato tradicional que hemos tenido desde nuestro Código Civil, si se quiere plantear, a esos nuevos modelos de contratos o a esas nuevas formas de contratación que se vienen planteando en este mundo digital. Sí, claro, yo pienso que el punto de entrada, que no lo esperábamos, pudo ser la mención de esta tarjeta, porque empieza uno a pensar o a especular en cosas que se hablaban en derecho internacional privado, que uno le enseñaba que lex loci domicili, lex loci contractus, lex loci celebrationis. Y entonces, pensando, por ejemplo, en el lex loci celebrationis, ¿cómo podría ya incluso darse un marco de lo que llaman fraude a la ley o al derecho privado internacional por el mero hecho de que dos personas se domicilian virtualmente. Y virtualmente celebran el contrato allá? ¿Cómo Estonia se puede convertir en un offshore para celebración de ciertos contratos? Y ahí yo pienso que parte más preguntas y es, ¿cómo es el contexto legal estonio en cuanto a derecho privado? ¿Cómo funciona? A mí me parece que eso no les inquiete tanto, porque está muy asumido, muy reconocido el hecho de que no se puede pelear con lo virtual y con la real globalización. Es la única globalización que existe, o sea, es donde nos encontramos todos, ¿cierto? Y eso es realmente una forma muy válida. Eso, lo de selección de foro, lo que muchas veces se configuró, se explicó como un fraude de la ley, es que eso es válido en el derecho internacional. Sí. Y viene la pregunta, es porque también yo comparto la opinión en cuanto a que es válido y hace parte de ese ejercicio de la libertad, pero me inquietaría saber, por ejemplo, ¿qué tiene para ofrecerle? Digámoslo, ¿cuál es el marco jurídico del derecho estonio? ¿Es un derecho más de tipo continental francés o más anglosajonizado? Digamos lo que es un país que tiene un pasado muy cercano a nosotros, de ser un país de una esfera de países socialistas, y eso obviamente inquietaría a alguien que quiera hacer negocios desde el lado de países como el nuestro, ¿cierto? Entonces me gustaría que nos contara un poquito sobre eso, doctor. Sí, es un derecho civil, pues pertenecen a la tradición civil del derecho. Te comentaba anteriormente, son un poquito imitadores, ellos no han sido desarrolladores de derecho ni tradiciones jurídicas, han sabido aprovechar lo que existe, son muy prácticos. Entonces, inicialmente estructuraron su sistema jurídico con base privado, estamos hablando del derecho privado, con base en el derecho suizo. Son grandes admiradores del derecho alemán, o sea que derivan muchos de los principios de ese contexto, y también por su interacción con Escandinavia y su asociación con los países del norte de Europa. Entonces se ha acercado mucho al sistema jurídico escandinavo, especialmente el sueco, porque son los asociados, los más cercanos, los vecinos, y definitivamente en cuestión de imagen ellos quieren ser menos bálticos y más escandinavos, más nórdicos. Y el derecho es el que ayuda a un país como vuelvo a hablar del posicionamiento.
¿cierto? Tenemos que acercarnos, esta es nuestra ontología jurídica y tiene que ser similar a esas otras por compatibilidad. Entonces esa es la base, no hay nada que temer en relación a asociarse de ninguna forma, ni siquiera como un ente privado con un país como Estonia y ninguno de hecho de la Unión Europea, porque es que pertenecer a la Unión Europea ya es una garantía, ¿cierto? Te decía anteriormente que la Unión Europea se dirige hacia una unificación, ya no estamos hablando casi de integración, no de armonización, es la unificación del derecho civil. Entonces, ahí están las garantías que te podría ofrecer Francia o que te podría ofrecer Alemania. Además, son súper literales en la interpretación, o sea, son precisos en todo, son muy, eso yo no le puedo llamar decencia, eso no es cuestión de decencia, sino de literalidad. Entonces uno se apegan a la ley, ¿cómo se dice eso? La exégesis. Exacto. Como un derecho civil translitera precisamente eso, estás hablando de la literalidad, para pasar a ese mundo tan abstracto, tan aliteral, si se quiere, como es el mundo digital. Pero no lo es como te digo antes, además son súper pragmáticos y como le han apostado absolutamente todo a la innovación, porque es que dependen de eso, ¿no? Si no, no van a sobrevivir en este ambiente pues tan tremendamente competitivo del mundo. Entonces ellos, por ejemplo, la cuestión de la e-residency, de la residencia digital, esto se planteó hace más o menos 2 años y ya una colega de nosotros de la universidad ya presentó una tesis de máster discutiéndolo, pero lo que me sorprende a mí es que no lo discute en términos de se puede hacer o no se puede hacer, sino que lo discute en términos de conveniencia, a ver, qué es lo que realmente una persona podría lograr desde Colombia o desde Zimbabue si obtiene una residencia digital, o sea, no lo discute ontológicamente, no discute no habla de la validez de nada, entonces no es una cuestión de la que uno realmente se tenga que preocupar, porque es que no está hecho un derecho digital. A ver, el derecho digital aquí, como lo he visto yo en Sudamérica, de pronto en Estados Unidos, es como uno que habla de lo mismo que existe en el derecho análogo y simplemente comenta como casuística de derecho digital, pero no trasciende a las implicaciones reales de la virtualidad, ¿cierto? Me parece que Estonia ya va más allá. Ellos no se pegan de esas letricas, nada. Ya, vámonos con esto, es que está la innovación y tenemos que estar ahí montados. Y Tavi Kotkas, que fue la persona que planteó eso, dijo, no, a lo mejor no nos va bien y todavía hay muchísimo que desarrollar, pero esto lo voy a lanzar y esto nos va a posicionar y vamos a ver qué resulta. Así literalmente nos decía en las conversaciones y en las conferencias que daba. Bueno, con esta reflexión vamos a una pausa. En Voces del Derecho conocerás la actualidad jurídica con la visión profesional y especializada de expertos académicos. Por medio de entrevistas, debates y opinión se abordan temas sociales en un lenguaje sencillo. Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Volviendo de la pausa, aplicando todos esos desarrollos tecnológicos, usted hace parte de una universidad que es muy fuerte en ciencias de la computación, donde se producen muchos trabajos de maestría e investigaciones en esa materia, y me comentaba pues por fuera de la entrevista cómo eso influencia ya hasta el mundo de lo contractual. Y me hizo una referencia muy exquisita a la conexión entre la inteligencia artificial y los smart contracts para los llamados contratos inteligentes. Nosotros aquí estamos en un punto donde ya superamos la discusión de si un contrato electrónico valía o no valía, digamos, ya por fin dijimos si es que el consentimiento se puede dar por un mensaje de datos. Y estamos, digamos, en cierta medida reconociendo algo que nuestro Código de Comercio hace años venía, y es que los actos jurídicos se forman de maneras consensuales, no tenemos que amarrarnos a tantos rituales y la voluntad se puede manifestar de algunas formas. Pero ustedes ya están en un paso mucho más allá, ustedes están pensando casi en un punto donde se forma el consentimiento entre una persona que está contratando de un lado y una máquina que tiene unos controles inteligentes para reformular, y quisiera que nos hablara de esa idea conectada con la ciencia de la computación y la inteligencia artificial. Sí, todo comenzó con los bitcoins, realmente, con blockchain technologies, que no sé cuál es la terminología en español para blockchain technology.
como lo que se encadena, pero es la aplicación del algoritmo para el manejo de asuntos que antes se han manejado o se han organizado de forma física, por ejemplo, o no consensual, sino relacional, pues el ser humano participa. Entonces, en la simplificación de estas funciones o de esas interacciones, pues hacemos uso de los sistemas. Es que es racional, es barato, es seguro, porque el sistema es, como dije antes, inerte, él no te va a hacer nada malo, ¿cierto? Un computador hasta hoy hace lo que uno le diga, pero nos estamos acercando vertiginosamente al momento en que se va a implementar el web semántico, ¿cierto? En donde le estamos dando poder de análisis, no solamente estamos dándole lenguaje y significado al computador, sino que estamos enseñándole a pensar y analizar, ¿cierto? Entonces eso va por un lado, el hecho de que estamos dándole poder al sistema para que asuma funciones que siempre hemos asumido muy celosamente los seres humanos. Pero por otro lado, también hay unos movimientos sociales, eso se llama Computational Social Sciences, donde personas muy activas y muy inteligentes quieren ejercitar su capacidad de ser libres, ¿cierto? Es la libertad contractual, es el ejercicio de la autorregulación, es el autogobierno, es el apoderamiento. Y dice, bueno, un momento, entonces si estamos debilitando el Estado en tantos aspectos, ¿por qué entonces no asumimos nuestras relaciones incluso financieras independientemente? Porque hay un ente central que tiene que cobrarnos además una cantidad de dineros por pasar una cierta cantidad de euros de una cuenta a otra o de un país a otro. Si es que yo ni siquiera le tengo confianza por los argumentos de siempre, porque no es democrático, porque no actúa con transparencia, porque no es sensibilidad a los intereses del usuario. Independicémonos, ¿cierto? Entonces hagamos transacciones que no requieran ni monedas comunes o tradicionales, ni la intervención del Estado, ¿cierto? Entonces se creó el Bitcoin, que es una moneda basada en algoritmos, en una criptografía, que más o menos esa llave criptográfica generalmente consiste en 24 a 32 caracteres. Es muy difícil de hackear, es muy difícil de intervenir, es más segura que cualquier otra transacción que ustedes puedan hacer, que uno pueda hacerse, que uno pueda crear. Es limitada porque solamente van a haber 21 bitcoins, o sea que no resiste la evaluación, ¿cierto? Cuando a nosotros ya nos van a sacar el billete de 100.000 pesos, ¿cierto? Ya casi, eso no quiere decir sino que nuestra moneda vale menos. Y no se puede hacer una limitación, o no se ha hecho nunca una limitación artificial como esa devaluación. Por lo menos los gobiernos siempre tienen eso a mano. En cambio, Bitcoin solamente van a haber una cantidad cierta y solamente lo van a poder minar hasta será el 2140, no estoy segura de qué fecha es, pero va a haber un momento en que no se van a minar más Bitcoins. Entonces, con ese tipo de moneda, pues se puede hacer de todo, y encima de esa criptografía, porque es que vos me vas a aceptar una llave criptográfica para venderme tus gafas, y por qué no, hablamos ahora, el trueque, pues es que vos le das valor a lo que querás darle valor. En algún momento de la historia se usaba la plata, la sal, el trueque, o sea, la moneda nosotros por consenso, por convención, la convertimos pues en ese título, pues la moneda pues convencional, ¿sí? Autonomía de la voluntad y autorregulación de las partes. Absolutamente, e independencia. E independencia del poder estatal. Es excelente, o sea, como concepto de ideología es excelente. Claro que eso, pues, claro que se presta para muchas problemáticas. Por ejemplo, el lavado de dineros. Sí, claro, por supuesto, sin descontar todo el tema de los delitos y de los fraudes, pero también en ese aparte es que la voluntad individual, más o menos como se plantea, por ejemplo, en Colombia el intercambio electrónico de datos máquina a máquina, que acuerdan unos términos de referencia, y bajo esos términos de referencia se hace la negociación en acuerdo individual de las partes. Sí, exacto. Entonces, mira, simplemente esa revolución que comenzó con el 2008, 2009, cuando ya se empezó a conocer muy bien, simplemente generó una cantidad de aceptación. Y de un momento a otro vos, dueño de un bar, me dijiste, yo tengo un café y me das 50 centavos en Bitcoin.
y se empezó a fluctuar el valor, no es completamente libre de riesgo invertir en bitcoins, es más, no es bueno uno simplemente comprar para guardarlo por 2 años, sobre todo que nuevas tecnologías aparecen todo el tiempo. Por ejemplo, Ethereum es lo próximo, y el Ethereum, que es una trascendencia del bitcoin, o sea, esa criptografía segurísima que encuentra aceptación. Ojo, en Finlandia hay gente que ha comprado casas con bitcoins, porque es que eso depende de que vos y yo estemos de acuerdo, ¿cierto? Si yo le doy valor a tu key, pues a tu llave criptográfica, pues te doy lo que yo quiera. Pues eso es una cuestión de autorregulación. Nosotros decidimos, es la libertad contractual. Eso es más o menos como para quienes conocieron o conocen el Second Life, más o menos las negociaciones que uno hacía en el Second Life, sí, ¿no es cierto? Trasladando ese mundo virtual, pues donde no había ninguna negociación real, todo era muy ficticio, muy de avatar. Sí, pero es real. Ahora sí sacarlo al mundo real, de ese Second Life a la negociación real. Porque le estamos dando valor a una llave criptográfica extremadamente segura. Es la seguridad total. Yo puedo entonces el Ethereum es una trascendencia de ese concepto, ¿cierto? Donde hay tal seguridad que yo le puedo añadir como layers, como niveles, ¿cierto? Lo puedo cargar de significado, ¿cierto? Entonces le puedo cargar un significado, por ejemplo, como mi identidad. Yo le puedo poner datos de identidad a ese código, a esa criptografía. Y ahí comienza lo de la concepción del contrato inteligente. El contrato inteligente comenzó pues como también una idea muy simple, donde ¿por qué complicarnos tanto con negociaciones? ¿Cómo asegurarnos de que la otra parte vaya a cumplir? Sobre todo en transacciones que son internacionales o globales. O sea, yo no conozco a mi contraparte que está, no sé, en China o en Vietnam y necesito esta interacción, me parece útil. Es una cuestión también de desarrollo organizacional, porque simplifica, como te digo, pues seguro es que está en el computador, nadie lo puede manipular, es segurísimo. Entonces era como una especie de creación de bloques, eso se llama como drop and taking and dropping. Me interesa este tipo contractual, entonces es una partecita de código, ¿cierto? Entonces lo pongo. Y también me interesa esta condición y la pongo. Ahí todo en términos de software, como una aplicación. Entonces yo construyo el contrato como un Lego virtual, ¿cierto? Me gusta este término, me gustan estas condiciones. Ojo, opera como a condición suspensiva, ¿cierto? Entonces yo digo simplemente que le entreguen, que hagan una entrega o que haga una transferencia de 1.000 euros, que se haga una transferencia de 1.000 euros a Diego, cuando Diego cumpla ciertas condiciones. Y si no las cumple, estos 1.000 euros vuelven a mi cuenta. Y yo no tengo nada, entonces es autoejecutable y yo no me tengo que preocupar por absolutamente nada. Entonces empiezo a confiar en un sistema. Es un sistema autónomo. Yo no confío en el Estado, no confío en un abogado, no confío en un tercero, confío en mí misma, ni siquiera confío en el otro porque es sometido a condición suspensiva y también receptor. Es una combinación. Y confío en el sistema. Hay muchos problemas con eso porque vos, por ejemplo, también con los bitcoins, vos puedes mantenerlos en una base de datos en tu computador y se te daña el computador y perdiste los 34 números, ¿cómo entras a él? Los 34 números que son los indicadores de quién sos vos o de tu billetera electrónica siempre son públicos y lo puedes encontrar en cualquier parte, pues en los sitios que se encargan de recolectar esos datos. Pero tu código de acceso, si se te pierde porque se te dañó el computador, lo anotaste en un papelito y se te cayó, se perdió. ¿Cómo botar la plata? Es botar la plata. ¿O se te quemar? fue. Nunca en la vida más. Y es al portado, pues porque eso está asociado solamente con el número que está. Con la llave pública. Exactamente. O sea que si no hay manera de decir es que eso era mío, me lo devuelve nada. Y lo mismo que te dije anteriormente, pues es que eso como no hay impuestos, o por lo menos hasta ahora se ha resistido mucho o han resistido mucho la presión estatal para las transacciones, para la tributación de bitcoins, entonces se presta mucho por el lavado de dineros. Bueno, yo me voy a quedar en el punto de los bitcoins todavía porque hay algunas cosas que no entiendo y quisiera preguntarle esto. Supongamos, yo embolato ese código y por tanto pues es como si hubiera quemado los billetes que tenía en mi billetera. Sí.
Pero la suma total de bitcoins en el mundo va a dar 21 bitcoins y eso pues entre otras busca, me imagino, evitar inflaciones artificiosas. Exacto. Programadas por gobiernos con intereses a veces oscuros. Aquí al lado del país más vemos Venezuela como devalúa la moneda por decreto y también la revalúa por decreto. Pero la duda mía es esta: si por ejemplo uno de esos usuarios pierde su billetera, ese dinero que se perdió pues no debilita esos 21, o cómo hace ese dinero para volver en la base general de los blockchains para que todo el mundo pueda, digámoslo, para que no se disminuya esa base de 21, ¿qué sería? No, a ver, no se disminuye ni se agranda porque son 21, eso no importa, o sea, sí, eso no afecta el valor de lo demás, pero siempre he tenido esa duda precisamente porque como mi expertise, mi background sí, es en leyes y no en computación, he hecho esa misma pregunta 20 veces y no he entendido ninguna de las respuestas que me han dado. Sí. Es la primera inquietud que me vino en mente. No afecta como el valor del resto, pero cómo se redistribuye, no se distribuye, cómo vuelve a circulación. Porque, por ejemplo, en el derecho privado nosotros tenemos instituciones como la prescripción. Si alguien abandona un bien, hay otro que le va a dar uso, lo va a ocupar. No, es que nadie conoce esa llave. Correcto. El punto es que nadie la conoce. De pronto se puede hackear, pero como te decía antes, hackear... Pero es bastante complicado. Pues, porque es complicadísimo, los niveles de confiabilidad del sistema son muy altos en el sistema de encriptación, ¿sí? Claro que ya es una parte absolutamente técnica donde con la misma pregunta que hace vos uno dice, bueno, eso es una respuesta sí, más técnica que jurídica. Yo no lo entiendo. Y es un problema de lenguaje. Pero digamos, le veo una atadura jurídica. ¿En qué sentido? Claro está que es desde el punto, digamos, hay dos flujos, los reales y los nominales. El nominal sería el dinero que en realidad por valor intrínseco no vale nada y los reales serían los bienes. Pues en el flujo real nosotros los abogados nos preocupamos mucho de la propiedad. Y cuando hay abandono de la propiedad creamos un sistema para que el que sí genera riqueza con esa propiedad se quede con ella, ¿cierto? El caso de los bienes que son abandonados, el caso de la apropiación de la res nullius o de los bienes vacantes o mostrencos y el caso de la prescripción. Pero entonces en el caso del dinero que se pierde, y que es un dinero virtual, que es un dinero que está en unos algoritmos. Es que no es dinero, es seguridad, sí, es como un secretico ahí, es como un secreto, como un código, no hay dinero. No está representado en nada más de lo que uno haya logrado representar. Al hacer un negocio y convencer a alguien de que te venda un tinto con bitcoins, o que te venda una casa con un bitcoin. Claro, yo lo veo como un dinero. ¿Por qué? Porque luego es como una evolución de lo que ha sido. Primero nosotros creíamos mucho en patrones de cambio, pieles, cualquier tipo de bien. Después lo pasamos a metales preciosos. Después a papel que representaba ese metal. Después le quitamos la relación al papel con respecto al metal y lo volvimos un dinero fiduciario. Crean ese dinero porque un Estado está detrás de él. Y esto sería para mí una evolución. Pero que lo avala el Estado. Y es ahora sí. Ahora este dinero no está avalado por un Estado porque los Estados manipulan. Ajá. Y un algoritmo va a ser objetivo y no va a ser papel, va a ser simplemente un código. Por eso lo digo como en términos de dinero. Y confianza digital. Es plena libertad jurídica, es la plena libertad, es la confianza, es la seguridad. Yo creo que lo que se maneja ahí es la seguridad, sobre todo cuando se pasa al Ethereum y puedes como engrandecer ese código con muchísimos más datos, como por ejemplo tu identidad, ¿cierto? O con un contrato digital como que lo asentás ahí. Yo lo veo como una especie de estructura de Lego, así, como que le vas poniendo bloquecitos, como que le vas añadiendo adornitos. Y ahora con ese Ethereum, ¿qué dices? Que Ethereum. Vamos al segundo nivel. Es que yo veo que eso ya es como una evolución del Bitcoin y una especie de propagación en el mundo de las relaciones. Y podríamos llegar incluso a un nivel de un juez algorítmico, es decir, algún arbitrador que distribuye recursos a través de una programación. Es que no tiene acceso porque no le pueden obligar a hacer eso, no lo puede conocer. Es que es una cosa tan física, tan virtual, pero tan física, porque es que vos tenés tu llave de acceso y la puedes destruir en nadie le da validez a esa llavecita. Está escrita por vos mismo en un papelito. Decime cómo pueden acceder a ese nivel de interferencia como para declararte responsable de una acción. A ver, que de pronto una injunction, pues cuando le obligan a algo, cuando hay una obligación de hacer, y no como la obligación de hacer es general, pues presentarte, combinarte, entregar ese código. No hay ninguna casuística al respecto. La casuística que existe es sobre la tributación hasta este momento. Por ejemplo, hay una persona que recién se fue de Estonia porque había limitación en las transacciones, en el valor de las transacciones con bitcoins. Y entonces es muy diferente esto de la firma digital expedida por una entidad de certificación
que es la que te va a entregar país, ese código en Colombia sería Certicámaras, a esa firma que yo genero para conservar en secreto o en privado mis bitcoins. Sí, es que es completamente descentralizado, es completamente independiente, se escapa todo control. Puede bordear con lo ilegal, es que no se puede declarar ilegal, no se puede declarar ilegal la iniciativa privada de autorregulación. Es la libertad absoluta de regulación privada del derecho. Sí, con esto que para mí es un sueño exquisito, vámonos a una pausa. En Voces del Derecho conocerás la actualidad jurídica con la visión profesional y especializada de expertos académicos. Por medio de entrevistas, debates y opinión, se abordan temas sociales en un lenguaje sencillo. Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Y en el marco de ese modelo, precisamente, profesora María, le pregunto lo siguiente. Nosotros ya nos podemos imaginar entonces un mundo con cadenas de bloques y con esta idea que dice usted se llama Ethereum, no la conocía. Ethereum, hoy pues la primera vez que la escucho voy a salir a leer algo de eso. ¿Cómo la deletreamos? Así, E-T-H-E-R-E-U-M, Ethereum. Ethereum, muy bien, gracias. Vendría entonces, otro cuestionamiento que tiene que ver es, bueno, estamos en un punto de evolución donde los contratos podría, por ejemplo, darse, digámoslo, un consentimiento más complejo, es decir, programar un sistema para que el sistema consienta bajo unos parámetros que uno le diga que consienta y así tejer relaciones contractuales. Eso es exactamente el contrato inteligente, ¿cierto? Porque de todas maneras eso es como creer que todavía le vamos a poder dar órdenes al contrato o porque se las podemos dar, al sistema indefinidamente. Esto lo podemos hacer ahora, pero en muy pocos años creo que lo veré en mi vida útil. Que los sistemas piensen por sí mismos y decidan por sí mismos y contraten por sí mismos. Pienso entonces que desaparecerían de la teoría clásica del acto jurídico el error, ¿cierto? Como hizo el consentimiento, porque si usted parametrizó un programa bajo unas condiciones que otro programa constata, usted no puede invocar eso, la fuerza, el dolo, o de pronto se transportaría en el momento de parametrización, pero de todos modos eso afectaría la buena fe de un tercero, porque el otro está negociando. En la etapa precontractual, porque quien va a contratar, según estamos hablando, va a ser en esos bloques que se ensamblan, van a ser las máquinas, pero por una configuración. Entonces quizás el error, la fuerza del dolo estaría en la fase de configuración de la máquina. Y por un lado desaparecerían o serían cancelados, o sea, generarían la consecuencia a una falla de configuración de una condición, ¿cierto? O nos llegaremos al momento en que volveríamos a perder la libertad de contratación. Volvemos a lo primero, entonces ya el sistema va a empezar a decir por nosotros. Eso es gravísimo, pero es que eso no se puede parar, allá vamos. Quería hacer una precisión respecto a lo que dijiste antes. El blockchain technology, bitcoins y Ethereum, smart contracts, contratos inteligentes, esto no es lo único que hay en evolución de contratos. Eso es como no está muy definido, no está en blanco y negro, esto es en lo que se está trabajando, en lo que se está definiendo, lo que se está teorizando y problematizando. La evolución contractual es un poco más modesta, no es tan ciencia ficción, tan espectacular, ¿cierto? La evolución contractual es otra. La evolución contractual es más bien aprovecharse pues como de la capacidad del customer, del usuario, del cliente, del consumidor, de tener leyes que lo protejan. Hay muchísima atención, por ejemplo en Alemania, la última revisión que hicieron del Código Civil respecto a los contratos fue espectacular, porque pues pandectistas, es que esa era la autoridad pues en el mundo en términos de ciencia jurídica, e hicieron una gran reforma muy pedagógica para enseñarle a las personas a defenderse de los contratos abusivos, ¿cierto? Ojo, yo no pienso que eso fuera una cuestión necesaria, porque nosotros tenemos todo lo que hay que tener en la legislación que tenemos. O sea, la multiplicación de regulaciones no genera ningún bienestar, ¿cierto? Yo nunca he pensado en eso.
pero era muy pedagógico porque se necesitaba entendimiento across borders, pues, entre todos los países esos de la Unión Europea, 28 en este momento. Entonces, en ese sentido, lo justifico, el hecho de que se haya desarrollado esa legislación de consumidor que se replica pues en toda la Unión Europea. Entonces, lo que realmente es la nueva evolución del contrato, de la contratación, es hacer contratos usables, contratos preventivos y proactivos, contratos visuales. Vos sabés, Diego, que yo he pensado en eso hace mucho tiempo. Semántica jurídica. Sí, o semiótica, ¿cierto? Empezar a usar grafismos, derecho visual, empezar a usar otras convenciones, que no nos dejemos más a hacer contratos de 200 páginas o letras pequeñísimas que nadie entiende, sino hacer un infográfico y poder confiar en que va a haber consenso sobre esos símbolos. Es muy difícil porque hay que crear un repositorio, hay que crear como una especie de otro lenguaje, ¿cierto? Para determinar cuál es la botella que cumple con la obligación de entrega de una gaseosa, por ejemplo, el tamaño. Pues un gráfico es muy difícil de determinar. Una palabra sí puede ser, o una medida. Yo voy a ir a un tema mucho más allá, que sería un tema de otra entrevista, y es el tema de la resolución de disputas en esos contratos. Sí. ¿A dónde iríamos entonces? ¿A las ODR? ¿A la resolución de disputas en línea a manera de la OMPI con las UDRP? Porque aquí sí requiere la intervención de un individuo que medie entre las partes en el eventual conflicto. ¿O cómo vamos a llegar a resolver? Porque tenemos que pensar también en la resolución del conflicto. En el momento actual, pues tenemos al juez, al magistrado, a la corte, al tribunal, como se llame. ¿Cómo vamos a llegar a ese punto? Otra vez una opinión personal, es una cuestión de más política y jurídica. A mí me parece que hay una de las publicaciones precisamente que yo he hecho que es muy crítica de esa línea de acción de la Unión Europea de imponer la necesidad de acción alternativa para la resolución de conflictos. Y no es porque yo no esté convencida de eso, al contrario, es que yo empecé ahí, eso es lo que a mí me interesa. Lo que pienso es que las competencias humanas son precondiciones para que haya para que podamos aplicar formas alternativas de resolución de conflictos. Y en Europa querían hacerlo todo muy rápido, porque no han tenido una tradición muy clara de métodos alternativos, como si existe en el derecho anglosajón, como si existen en Estados Unidos y en Canadá, también en Inglaterra, pero no en el continente. Son muy reacios, somos precisamente los pandectistas, los de la tradición del derecho civil francesa, los italianos, pues todos los que nosotros hemos conocido en nuestra formación. Porque uno ve más o menos, ve más o menos el modelo de resolución de disputas de eBay, ¿sí? Las online dispute resolution, donde presentan la queja y eBay tramita la queja y le resuelve al consumidor. Mira, el consumidor europeo o el europeo en general no creía en nada de esto. Ellos se dieron contra la pared cuando encontraron un comercio global en el que se necesitaba más agilidad y menos conflicto y menos dependencia del proceso ante la corte, ¿cierto? Correcto. Entonces lo que hicieron fue decir, bueno, vamos a empezar a hablar de ADR, de Alternative Dispute Resolution, y vamos a pasar una directiva sobre mediación. Todos los países tienen que implementar. Y empezar a hablar de mediación, pero todo el mundo estaba cuadriculado, es que nadie sabía nada, los abogados no sabían nada, nadie había oído nada al respecto de resolución, nadie confiaba, sobre todo en los países del este. Entonces no fue efectivo. ¿Qué pasó de ahí en adelante? Hicieron un estudio grandísimo. Entonces una de las conclusiones fue esa: no hay tradición. Entonces es muy difícil la pedagogía pues sobre esa temática. Segundo, no hay entendimiento, porque pues son tantos idiomas, ¿cierto? Los estonios hablan estonio, los lituanos hablan lituano, los letones hablan letón, y vos puedes comprar en un momento dado un artículo por eBay desde Alemania, pero entonces, ¿qué pasa con la asistencia técnica y mantenimiento? Que no se presenta en ese idioma. Entonces lo que hicieron fue, bueno, vámonos para lo digital, ¿cierto? Hagamos resolución de conflictos o disputas en línea, electrónica. ¿Y qué hicieron con eso? Ahora se acaba de lanzar la plataforma de Online Dispute Resolution en Europa, que básicamente atiende el problema del idioma.
tiene que ser en todos los países. Eso claro que facilita, pero no es suficiente. No es suficiente, simplemente ya nos podemos comunicar. Pero ¿qué pasa con mi incapacidad de entender las virtudes o los méritos de una acción alternativa? ¿Qué pasa con la confianza? Yo no solamente confío en el sistema porque todo el mundo habla mi idioma. Yo quiero confiar en el sistema pues por todos los otros motivos. Pues por la cuestión financiera, por la cuestión de fidelidad a una marca, por ejemplo, de posicionamiento. Son demasiados aspectos, pero no sé si te contesté la pregunta porque me fui por las ramas otra vez. Por ahí va el tema. Por eso decía yo que esto decía como tema de otro programa, pero es eso. Cómo va avanzando, sobre todo la Unión Europea, ya lo dijiste, con la resolución alternativa de disputas. Lo que pasa es que requirieron de una directiva uniforme. Sí, entonces vuelve el Estado a intervenir esa relación que estábamos diciendo que no tiene intervención del Estado. O sea, que va a haber un punto, exactamente, va a haber un punto en donde tiene que intervenir el Estado en esa resolución de esas disputas generadas voluntariamente y autónomamente por las partes. Sí, dirige. Yo creo que de todas maneras vamos hacia eso. Vamos a decir si nos da tiempo la inteligencia artificial, si nos da tiempo. Porque cuando llegue el momento en que apoderemos al sistema ya no podemos ver nada. Y precisamente ya como una reflexión de cierre, a mí se me fue supremamente rápido este programa, ya supuestamente está acabando y quedo con 1.000.000 de dudas y de intereses que voy a nutrir más adelante y la voy a estar molestando, profesora. José, de pronto la resolvemos en la Universidad de Tallinn. Nos vamos ayer, resolvemos estas preguntas. Bueno, entonces yo también pido pasantía, voy a empezar a hacer aquí lobby pues y hacemos y nos comprometemos a hacer varios programas para Voces del Derecho, entrevistando a los de Ingeniería de Sistemas y a los de Derecho en este también tema. Podemos hacer estas entrevistas en línea. Si llamamos a alguien y tenemos buen wifi aquí, podemos involucrar a Tavi Kotkas, por ejemplo, al que propuso la e-residency. Contactamos al que necesiten. Genial. Yo quiero pedirte disculpas hoy, antes de irnos, por la falta de precisión, porque como hay tantas cosas que decir, nada lo dije muy precisamente ni con la exactitud que requiere. Entonces, ojalá que tengamos la oportunidad de volver a hablar y hacerlo todo un poquito más. Por el contrario, yo pienso que esto nos abre una oportunidad en este programa de discutir temas exactamente. Sí. Yo solo quisiera una reflexión, profesora, como para cerrar el programa, y es frente a la parte educativa, al mundo de la educación en el derecho. Sí. Cómo estos cambios, a mí me parece, por ejemplo, en concreto el de inteligencia artificial, revolucionario. Sí. Y los que usted sugiere en cuanto a la semántica, al tema del manejo incluso hasta de un flujograma o de imágenes para contratar y el contrato con un mecanismo proactivo, digamos, los cambios más graduales, muy interesantes, pero de la inteligencia artificial en contratos pues me parece algo revolucionario. Y además muy rápido, de una evolución rapidísima. Sí. ¿Cómo enfrentaría usted una reflexión conclusiva dirigida frente a lo que es el estudio del derecho? La ventaja que tienen en Estonia, y yo creo que en algunos otros países, pero en particular en Estonia, tal vez en Suecia, es que se coordinan mucho los esfuerzos de las facultades, ¿cierto? Entonces dinamizan las funciones educativas. Entonces yo hablaba antes de que se trivializaba mucho lo que nosotros adoramos como la ciencia jurídica, porque ya no se habla tanto de todas esas reflexiones, de toda la historia, de toda la interpretación que nos da tanta fortaleza teórica acá. Son muy prácticos, o sea, me da tristeza porque así me formé yo y yo lo aprecio increíblemente. Y eso me hace apreciar mucho al jurista, al abogado colombiano y latinoamericano en general. Pero son tan prácticos, están siempre en contacto con otras facultades, están en contacto con la industria, ¿cierto? Un trabajo de grado generalmente se hace en relación a una necesidad sentida en un sector de la economía y se aplica inmediatamente. Entonces no es ese aislamiento académico que después uno se gradúa y no sabe qué hacer y no supo nada. Es que es el graduado que no tiene ni idea, no tiene ni idea teórica. Puede ser muy pobre en formación teórica, pero está listo para afrontar retos que nosotros no podemos afrontar. Es la asociación de facultades, la interacción. Les dije que nosotros somos muy amigos de la Facultad de Computer Sciences. Yo, por ejemplo, en este momento tengo 6 personas haciendo la tesis en Computer Sciences, a pesar de que yo soy abogada, ¿cierto? Y nosotros tenemos gente de Computer Sciences asesorando tesis en la Facultad de Derecho. Entonces, eso es súper importante, que haya esa interacción, porque si no, no hay retroalimentación. Entonces, el estudio del derecho, sí, trivializaban la parte de tradición jurídica, de teoría, y eso hay que darle un balance distinto. Eso no está inventado todavía, no está solucionado.
y por otro lado muy prácticos, muy pragmáticos, muy asociados con el resto de la sociedad y la academia. Bueno, se nos acabó el tiempo. Le agradezco infinitamente a la profesora María por estar con nosotros. Diego, ojalá sigas trayendo invitados así y que te tengamos pues muchas veces más. Gracias por la invitación. Te agradezco tanto, muchas gracias, la pasé muy bien. Gracias a María Claudia por aceptar esta invitación y de aquí en adelante vamos a tener mucho contacto y mucho relacionamiento hablando, de la Facultad de Derecho de la Universidad CES con Estonia, con la Universidad de Tallinn. Todos quedan invitados. Muchas gracias. Las entrevistas, los debates, la opinión y toda la actualidad jurídica la puedes escuchar en Voces del Derecho. Programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio.